Un Airbus A320 de Air Arabia se está preparando para despegar en la pista 30 en Sharjah. Los pilotos están planeando un despegue desde una intersección, pero al entrar a la pista giran en la dirección equivocada y comienzan a acelerar para despegar. ¿Cómo puede suceder algo así y qué ocurrió después? Quédate atento. En esta serie he presentado muchos incidentes y accidentes, y la razón por la que lo hago es tanto para explicarte qué fue lo que realmente ocurrió, para destacar cómo la industria de la aviación trabaja con este tipo de eventos para mejorar la seguridad y hacer que volar sea seguro tanto para ti como para mí. Nunca se trata de señalar con el dedo o de culpar a alguien. Siempre se trata de por qué ocurrió esto, no de quién hizo que ocurriera. Y esto es algo que realmente quiero que recuerdes cuando te cuente esta historia. El 18 de septiembre del año 2018, un Airbus A320 de Air Arabia estaba programado para volar desde el Aeropuerto Internacional de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, con destino al Aeropuerto Internacional de Salalah, en Omán. A bordo de la aeronave había 42 pasajeros, 4 tripulantes de cabina y 2 pilotos. El grupo de vuelo estaba conformado por un capitán de 51 años que tenía mucha experiencia y era muy experimentado en la aeronave y trabajaba como capitán instructor de línea, tal como yo lo hago. Y junto a él ese día estaba una primer oficial de 34 años. Ella estaba en la última etapa de su programa MPL, el programa de licencia de piloto múltiple. Y como parte de ese programa debía operar al menos 100 sectores junto con un operador comercial, en este caso Air Arabia. Su entrenamiento había estado progresando muy bien y al inicio de su formación había estado operando con lo que llamamos un piloto de seguridad. Este es un tercer piloto que se sienta junto a los pilotos en la cabina hasta que la primer oficial demuestre que en caso de una incapacitación del piloto, por ejemplo, si el capitán se enfermara por cualquier motivo, ella podría operar la aeronave de forma segura. Así que ella había demostrado su capacidad. El piloto de seguridad había sido retirado y ahora volaba sola junto con el capitán. Ambos habían estado operando juntos durante 3 días previos. Este era el cuarto día de su programación conjunta y habían estado operando desde Sharjah como su base, lo que significa que habían volado mucho desde y hacia allí. Durante los 3 días anteriores se había utilizado la pista 1-2 en Sharjah, pero en este cuarto día el viento había cambiado ligeramente hacia una dirección noroeste, por lo que la pista 3-0 sería la que se usaría para el despegue ese día. Ahora bien, el clima en Sharjah era absolutamente hermoso, con cielos despejados y una temperatura de 38 grados, así que se decidió desde el principio que la primera oficial sería la piloto volando durante el primer tramo. Así que la tripulación comenzó a prepararse en la cabina para el despegue. La primera oficial se preparó para el despegue desde la pista 3-0, verificó que la salida instrumental estándar estuviera cargada en el FMC, hicieron los cálculos de rendimiento, y, al hacerlo, utilizaron una posición de despegue desde intersección en Bravo 1-4. Esto es algo que hacemos con frecuencia, ya que tratamos de utilizar el rendimiento desde la intersección más cercana disponible. Esto permite que si la tripulación de cabina está lista y nosotros hemos terminado con nuestra lista de verificación, podamos minimizar el tiempo de rodaje y despegar. Y si resulta que no podemos usar esa intersección, siempre podemos continuar rodando hasta la cabecera completa y el cálculo de rendimiento seguirá siendo válido. Así que la pista 3-0 con la intersección Bravo 1-4 ofrecía una distancia de despegue disponible de 3.050 metros, lo cual era más que suficiente, especialmente porque la aeronave era bastante ligera con solo 42 pasajeros. Las velocidades de despegue que calcularon fueron una velocidad de decisión V1 de 122 nudos, una velocidad de rotación VR de 127 y una velocidad de ascenso seguro V2 de 129, que son velocidades relativamente bajas debido al peso ligero de despegue. Además de esto, la tripulación también decidió usar temperatura flexible. Esta es una forma de reducir el empuje de despegue al mínimo necesario para esa distancia de despegue disponible. Y esto es algo que hacemos porque queremos reducir el ruido, el impacto ambiental y el consumo de combustible, así como el desgaste del motor. En Boeing lo llamamos temperatura asumida, en Airbus se llama temperatura flexible, pero básicamente es lo mismo. A las 12:20 hora UTC, el vuelo 111 de Air Arabia recibió autorización para iniciar el retroceso. Desde la posición de estacionamiento, el capitán estaba a cargo de encender los motores. Encendió el motor número 1 durante el retroceso. Pero luego decidió que iba a encender el motor número 2 durante el rodaje. Este es un procedimiento que algunas compañías utilizan, una vez más, para ahorrar combustible, y significa que uno de los motores se encenderá durante el rodaje o incluso en el punto de espera.
Hacer esto ahorra algo de combustible, pero también puede agregar potencialmente un poco más de carga de trabajo. Algo importante que debes tener en cuenta al realizar este tipo de procedimiento, que por cierto no se aplica en mi compañía, es que siempre se debe permitir que el motor alcance una temperatura adecuada durante al menos 2 minutos antes de aplicar el empuje de despegue. Este procedimiento se utiliza principalmente en situaciones donde la distancia de rodaje hasta la pista es considerablemente larga, lo cual no era el caso en Sharjah, donde el recorrido desde la plataforma hasta la pista solía tomar apenas entre 3 y 4 minutos. En la flota de Airbus A320 de Air Arabia, las normas permiten que tanto el capitán como la primer oficial se encarguen del rodaje de la aeronave. De acuerdo con los procedimientos estándar, la persona que realizará el vuelo, es decir, quien será el piloto volando, también es quien debe encargarse de rodar el avión. En este caso, la primera oficial estaba a cargo del rodaje, mientras el capitán se ocupaba de encender el motor número 2, lo que posiblemente incrementó la carga de trabajo para ambos. Como mencioné antes, la primera oficial se encontraba en entrenamiento de línea y en este tipo de formación existe una lista específica de tareas que deben practicarse y aprobarse progresivamente. Una de esas tareas es el despegue rodante, que consiste en iniciar la carrera de despegue al alinearse en la pista sin hacer una parada previa. Esta técnica resulta especialmente útil en condiciones de viento cruzado fuerte, ya que ayuda a evitar posibles fallos en los motores, y también cuando hay mucho tráfico aéreo, ya que permite reducir el tiempo de ocupación en la pista. La tripulación había acordado previamente que ella ejecutaría este tipo de despegue, por lo que es probable que, mientras rodaba, estuviera enfocada en realizar correctamente la maniobra, siguiendo los procedimientos establecidos y calculando el momento exacto en que debía aplicar el empuje. Otro factor que también influyó fue que la torre de control habitual en Sharjah estaba en mantenimiento y se estaba utilizando una torre de respaldo de menor altura. Algunos postes de luz obstruían la visibilidad de las posiciones de despegue, especialmente la intersección Bravo 14, desde donde saldría este vuelo, aunque se instalaron cámaras de circuito cerrado en ambos extremos de la pista. Estas no ofrecían una cobertura completa del área que rodea las intersecciones. Ahora, antes de entrar en los detalles exactos de lo que ocurrió cuando la tripulación comenzó a alinearse, quiero compartir este breve mensaje de mi patrocinador, quien hace posible que produzca este tipo de material. En Bravo 14, el capitán cambia del controlador ATC de tierra al controlador ATC de torre y se comunica para informar que están listos para el despegue. El controlador de torre responde a este mensaje diciendo que el vuelo 111 de Air Arabia tiene autorización para despegar. Pista 30, viento en superficie de 330 grados a 11 nudos. La tripulación repite esta autorización y comienza a mover la aeronave. El controlador de torre luego se comunica con algunas de las otras aeronaves que están en un punto de espera más adelante en la pista. La primera oficial ahora suelta el freno de estacionamiento, añade un poco de empuje y la aeronave comienza a moverse pasando la posición de espera en Bravo 14 hacia la pista. Y mientras hace esto, también le solicita al capitán que ejecute la lista de verificación previa al despegue por debajo de la línea. Esta es una parte de la lista de verificación que realizamos mientras entramos a la pista e incluye elementos como encender las luces estroboscópicas, por ejemplo, y seleccionar el selector de autobrake en máximo en el caso del Airbus A320. Solo unos segundos después de que la aeronave comienza a moverse, el registrador de datos de vuelo indica que el selector de autobrake se movió a máximo, lo que demuestra que la lista de verificación estaba en proceso de completarse. Mientras la aeronave avanza hacia la pista, hay señales claras en los costados de la calle de rodaje que indican qué pista va en cada dirección. También hay marcas de guía y luces de guía, pero las luces están apagadas en este momento porque es de día. Al salir hacia la pista, la primera oficial, en lugar de girar a la izquierda para alinearse con la pista 30, giró a la derecha, lo que significa que ahora se estaba alineando en la dirección de la pista 12. Pero dado que están despegando desde una intersección, solo tienen alrededor de 1000 metros hasta el final de la pista. Esto no fue notado por el capitán. La primera oficial, que ahora estaba girando en la misma dirección que había estado haciendo en los 3 días anteriores, esta vez lo estaba haciendo en la dirección equivocada. Probablemente estaba enfocada en sincronizar el giro con sus movimientos de las palancas de empuje para asegurarse de que la aeronave no se detuviera y que realizara un despegue rodante. Tal como se había mencionado antes, hay numerosas formas de darse cuenta de que están en la posición de despegue equivocada.
Aquí, por ejemplo, hay marcas en la pista que lo indican, pero como están despegando desde una intersección, ella no esperaba ver, por ejemplo, las marcas de la pista 3.0. Esas estarían más adelante en la pista, pero hay otros indicadores, como por ejemplo las marcas de la zona de toma de contacto de la pista 3.0. En cualquier caso, el giro continúa hacia la derecha y por alguna razón el capitán parecía estar distraído con algo dentro de la cabina, ya que no estaba mirando hacia afuera en ese momento. Aquí podrías preguntarte, ¿no hay algún sistema disponible que pueda advertir a los pilotos que están a punto de cometer un error como este? Y sí, lo hay. Existe un sistema llamado RAS, que significa Sistema de Conciencia y Aviso de Pista. Ese sistema trabaja junto con el GPS y la base de datos de navegación interna para indicar a los pilotos dónde se encuentran en relación con las pistas y calles de rodaje, por ejemplo. Así que en este caso, si el RAS estuviera instalado, la aeronave les habría indicado que estaban en la pista 1-2 y que había 1030 metros disponibles. Y eso, obviamente, sería una clara advertencia para ellos de que algo está evidentemente mal. El RAS tiene otras aplicaciones realmente útiles. Puede advertir que estás a punto de despegar desde una calle de rodaje o que estás acercándote para aterrizar. Puede avisarte que tienes una aproximación inestable o que tu aterrizaje es demasiado largo. Tiene numerosas aplicaciones. Es un sistema fantástico, pero no está instalado en esta aeronave. También existe un sistema interno de Airbus llamado Sistema de Vigilancia de Despegue, que trabaja junto con los mensajes del ECAM para indicarle al piloto que no está en la pista correcta. Si el sistema detecta que se está configurando el empuje de despegue, pero no en la posición que se había preprogramado en el FMC, pero este sistema tampoco está instalado en esta aeronave. En su lugar, la primera oficial, al establecer el empuje de despegue, comienza a leer las indicaciones de modo de vuelo desde su pantalla de vuelo primaria. Este es el procedimiento operativo estándar en Air Arabia y cuando llega al punto en el que debería aparecer la indicación de pista, esa casilla está en blanco. Así que esa es una clara indicación de que la aeronave considera que no están en la pista de despegue correcta. Entonces la primera oficial se lo comunica al capitán y es en ese momento cuando el capitán se da cuenta de lo que está a punto de ocurrir. La aeronave ahora está acelerando y pasa por unos 50 nudos y al llegar a 57 nudos el capitán toma una decisión muy curiosa porque en ese momento toma el control de la aeronave y aplica empuje máximo. En ese punto quedaban aproximadamente 730 metros de pista y estaban a 57 nudos. Entonces, ¿por qué decidió acelerar en lugar de rechazar el despegue? Bueno, hay algo que debes saber sobre esta pista y es que la pista de aterrizaje 3.0 tiene algo llamado umbral desplazado. Esto significa que la distancia disponible para aterrizaje es menor que la distancia disponible para despegue. Así que las marcas de umbral para la pista 3.0 aparecen unos 300 metros después de comenzar la pista. Desde la perspectiva del capitán, lo que ve en ese momento, cuando alza la vista y se da cuenta con ese sobresalto de estamos por despegar en la pista equivocada, es que ve las marcas del umbral acercándose. Y es probable que eso le parezca mucho más cerca que los 730 metros que en realidad tiene disponibles. La aeronave continúa acelerando. Y a 109 nudos, 9 segundos después de haber tomado la decisión de continuar con el despegue, extiende los flaps a posición 2 en lugar de mantenerlos en 1. Probablemente porque se da cuenta de que la pista es simplemente demasiado corta y quiere generar un poco más de sustentación, lo cual le permitirá rotar la aeronave un poco antes y hacerla despegar. La aeronave finalmente despega aproximadamente 30 metros dentro del área de seguridad, es decir, 30 metros después del final de la pista. La velocidad al momento del despegue es de unos 132 nudos. Y cuando despega, el tren principal derecho golpea una de las luces de aproximación de la pista 3.0, dañando la luz de aproximación, obviamente, pero también dejando un par de cortes profundos en la rueda principal número 3. Sin embargo, el control de tráfico aéreo no se da cuenta de esto hasta que bastante después, y la tripulación de vuelo no siente que esto haya ocurrido. Entonces, ¿qué opciones tenía el capitán en este caso? Bueno, simulaciones posteriores de este incidente demostraron que si el capitán hubiera decidido rechazar el despegue, simplemente cerrar las palancas de empuje y seleccionar empuje reverso máximo, eso habría activado el frenado automático al máximo en ese momento y la aeronave se habría detenido por completo mucho antes del final de la pista. Y estas simulaciones también mostraron que si hubiera tomado la decisión de rechazar el despegue a 100 nudos, es decir,
aproximadamente 7 segundos después de haber decidido continuar, la aeronave aún habría tenido suficiente distancia para detenerse dentro de los límites de la pista disponible. Y la razón por la cual se evaluó ese punto a 100 nudos es porque en el Airbus A320 esa es la velocidad a partir de la cual se pasa del régimen de baja velocidad, donde se supone que debes poder rechazar el despegue por cualquier razón, al régimen de alta velocidad, donde el objetivo debe ser continuar y llevar la aeronave al aire. Así que incluso cuando el capitán extendió los flaps a posición 2, todavía estaba en una situación en la que podría haber rechazado el despegue con éxito, pero eso no ocurrió. En cambio, la aeronave ahora empieza a ascender. El control de tráfico aéreo había intentado comunicarse con la aeronave durante la carrera de despegue, pero no hubo respuesta. Sin embargo, cuando la aeronave ya está en el aire, llaman nuevamente y esta vez el capitán responde. Entonces, ¿qué pasó con la primera oficial? ¿Qué estaba haciendo? Pues bien, durante la carrera de despegue, cuando se dio cuenta de que estaban despegando en la dirección equivocada y el capitán tomó el control, ella se paralizó debido al intenso estrés y al efecto sorpresa. Y algo que también debes saber es que el procedimiento operativo estándar para un despegue en Airbus indica que el piloto al mando debe aplicar presión hacia abajo en la palanca de control. En la palanca de control de su lado. Debe mantener esa presión hasta unos 60 nudos y soltar suavemente la presión hacia adelante alrededor de los 80 nudos. En esta situación en la que todo estaba ocurriendo y la situación se desarrollaba con tanta rapidez, ella en realidad seguía aplicando la misma presión hacia adelante. Y como el capitán no había tomado formalmente el control, no dijo yo tengo el control, ni dijo go, que es también la forma de decidir si se continúa o se aborta el despegue en una situación que requiere toma de decisiones. Hubo algo de confusión sobre quién tenía el control, así que la primera oficial seguía aplicando presión hacia adelante en su palanca hasta el momento de la rotación. El capitán tenía la posibilidad de presionar su botón de prioridad y si lo hubiera mantenido presionado durante 40 segundos, habría tomado el control completo, pero eso tampoco ocurrió. Así que en ese tipo de situaciones, la computadora de control de vuelo intenta promediar las entradas del stick derecho e izquierdo. Sin embargo, la primera oficial soltó su palanca cuando empezaron a rotar. Si él hubiera dicho, claramente yo tengo el control, eso probablemente habría sacado a la primera oficial de su estado de bloqueo, porque en ese caso se espera que ella responda tienes el control, y así se podría entrar en cierta normalidad, a pesar de que era una situación extremadamente crítica. Pero la historia no termina aquí. Durante la carrera de despegue, el control de tráfico aéreo intentó contactar a la aeronave, pero no recibió respuesta. Después de la rotación, cuando la aeronave ya estaba en el aire, el control llamó nuevamente y esta vez el capitán sí respondió a la llamada por radio. El control de tráfico aéreo entonces les informó que la pista en uso era la pista 3.0, lo cual ya no servía de mucho en ese punto, y no hubo mayor discusión sobre por qué había ocurrido todo esto. El control de tráfico aéreo no se había dado cuenta de que la aeronave había dañado el sistema de luces de aproximación, por lo tanto, esa información no fue comunicada a la tripulación. En cambio, fueron transferidos al control de salidas y el controlador de salidas simplemente les dio autorización para continuar su ruta hacia Omán. No parece haber habido ninguna conversación adicional entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, ni entre los pilotos y la sede de la compañía sobre este incidente. En cuanto al estado de la primera oficial, ella quedó muy afectada por lo ocurrido y es probable que no estuviera en condiciones ni en el estado mental adecuado para continuar cumpliendo su rol como piloto monitora, mucho menos como piloto al mando. Sin embargo, el vuelo continuó hacia Omán y el capitán le devolvió el control a la primera oficial, quien operó como piloto al mando durante el resto del vuelo. En la investigación posterior hubo cierta discusión sobre si esta aeronave debió haber nivelado el vuelo y regresado para aterrizar de inmediato considerando el estado de la primera oficial. Pero también se observó que no había una guía clara para las tripulaciones sobre cómo actuar en situaciones como esta, cuando uno de los miembros del equipo tiene un rendimiento deteriorado pero no está incapacitado. Esta fue una de las conclusiones de la investigación, que las aerolíneas debían brindar una mejor orientación a sus pilotos sobre cuándo sería adecuado regresar debido al estado mental de un miembro de la tripulación.
Cuando la aeronave aterrizó en Omán, la tripulación fue contactada por el control de operaciones de Arabia, que ya había sido informado del incidente. Se les ofreció regresar como pasajeros pasivos en otro vuelo, pero el capitán salió, hizo una inspección exterior de la aeronave y no encontró daños en la rueda principal número 3, probablemente porque los cortes estaban en la parte inferior de la rueda. Así que dijo que no había nada malo con la aeronave y que estaban plenamente capacitados para operar el vuelo de regreso. Por lo tanto, realizaron el vuelo de regreso. Una consecuencia muy desafortunada, tanto del hecho de continuar hacia el destino como de regresar volando, fue que la grabación de voz de cabina fue sobrescrita. Este dispositivo solo guarda las últimas 2 horas del vuelo. Y como este vuelo duró más de 2 horas, eso significó que no había registro del incidente, por lo tanto no se pudo usar en la investigación posterior. Sin embargo, el registrador de datos de vuelo sí pudo utilizarse. Y, por supuesto, también se contaba con los testimonios del controlador de tráfico aéreo y de ambos pilotos involucrados. Entonces, ¿qué aprendimos de este incidente grave? Primero, que sistemas como el RAS, Sistema de Conciencia y Advertencia de Pista, son herramientas muy útiles que vale la pena tener instaladas. En mi aerolínea los tenemos instalados en todas nuestras aeronaves y funcionan como una gran herramienta y una última barrera para evitar que ocurran incidentes como este desde un principio. En segundo lugar, también debemos ser conscientes, como pilotos, de que los pilotos en formación cometerán errores. Eso hace parte del proceso de aprendizaje. Esta primera oficial no tenía intención de despegar en la dirección equivocada, pero probablemente lo hizo porque giró en la misma dirección que había estado usando los últimos días, cuando la pista 1-2 estaba en uso, y es probable que estuviera concentrada en hacer la parte del despegue rodante lo mejor posible. Por eso es tan importante ceñirse a los procedimientos operativos estándar y repasar todo antes de comenzar. Saber qué pista está en uso, hacia dónde se debe girar, qué señales se deben esperar, qué marcas en la pista deberían verse. Toda la preparación previa al vuelo y la fase de briefing es realmente importante. La investigación también destacó que el uso del rodaje con un solo motor y el encendido de un motor durante el rodaje pueden aumentar la carga de trabajo. Y en una situación de entrenamiento puede que no sea la mejor decisión. También se mencionó el software de rendimiento y cómo sería útil que mostrara gráficamente a los pilotos cuál es realmente la distancia de aceleración parada para reforzar, en este caso, al capitán cuánta distancia necesita para detener la aeronave a distintas velocidades. Pero lo que realmente quiero resaltar con este video es que todos podemos cometer errores. Es humano cometer errores, pero depende tanto de los procedimientos de la aerolínea como de los sistemas que tengamos instalados en la aeronave y, por supuesto, de la vigilancia del piloto, evitar que estas cosas ocurran. Ahora, si quieres ver otro video en el que un piloto se sobresaltó y eso llevó a un evento muy serio, échale un vistazo al video que aparece aquí arriba. Y si quieres apoyarme en el trabajo que hago, considera unirte a mi comunidad en Patreon o conseguir algo de merchandising.